¿A qué te dedicabas en Venezuela antes de emigrar? Trabajaba en un laboratorio de medicina. ¿Qué te motivó a componer? Quería regalarle una canción a mi mamá. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en Conociendo con Víctor. En este segundo capítulo de Vivencias de Venezolanos en Portugal, estaré compartiendo la historia de una venezolana que tiene más de 23 años viviendo en Portugal. Así que les presentaré a Flor Pérez. Bienvenida, Flor. Hola, Víctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por convidarme a formar parte aquí de su trabajo Conociendo con Víctor. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, estaré aquí con todos ustedes compartiendo una pequeña historia de lo que he vivido durante todos estos años que tengo de estar acá en Portugal, ya un poquito más de 23 años. Y bueno, les estaré contando un poco sobre esas vivencias. Y aprovecho también para enviarle un saludo muy cordial a todos los seguidores de Víctor, que gracias a él van a poder conocer parte de este hermoso Portugal, porque Portugal es un país hermosísimo. Gracias por estar en el canal, Flor, y vamos a compartir esa historia y esas vivencias que usted ha tenido a lo largo de estos 23 años en el país. Remontándonos al año 1998, ¿a qué te dedicabas en Venezuela antes de emigrar? Bueno, pero vamos a ponernos más cómodos para estar más tranquilos y nos sentamos por aquí para que nos explique. En Venezuela trabajaba en un laboratorio de medicina, Biotex, así se llama ese laboratorio que queda en Caracas, La Trinidad, y estudiaba. Ese era mi trabajo, trabajaba en la parte de producción, más direccionado con la revisión del medicamento, el que ya salía para la venta. ¿Por qué decidiste emigrar a Portugal? Bueno, en esa altura del 1998 prácticamente no existía la emigración del venezolano. En esa altura la gente salía por vacaciones, para ir a conocer otros países, quedarse unas vacaciones y después regresar a Venezuela. En ese entonces pues el venezolano no emigraba de Venezuela porque no había necesidad. El venezolano no era emigrante de naturaleza y creo que de corazón todavía no lo son. Algunos que han salido después es por otras razones, porque necesitan emigrar por razones de trabajo, para intentar conseguir una vida mejor y eso, pero en esa altura no lo era. Lo que me llevó a mí salir de Venezuela era porque estaba casada con un portugués y bueno, él vivía en Venezuela hacía muchísimos años. Fue cuando era pequeño para Venezuela, que en ese entonces emigraba mucho portugués de aquí para Venezuela. Esa altura era muy buena, gracias a Dios los que llegaron a ir para allá llegaron a trabajar, porque el portugués es muy trabajador, donde quiera que va siempre ha sido a trabajar y a portarse bien. Así son los portugueses. ¿Cómo ha sido su experiencia de emigrar a Portugal? ¿Cómo fueron esos primeros días, esos primeros años que, según nos cuenta, llegaste a la isla de Madeira? Bueno, cuando nosotros nos vinimos de Venezuela, llegamos primero a Oporto. En Oporto nos quedamos una semana, donde estaba la mamá de mi ex marido. Bueno, y después de ahí nos fuimos a Madeira. El primer año vivimos en Madeira, ya que él es de allá. Y ahí nos quedamos el primer año en Madeira. Y Madeira, pues, es una isla donde tenía mucho portugués que vivía en Venezuela. Algunos habían regresado a Madeira ya hacía tiempo porque fueron a Venezuela con la intención de hacer algo de dinero para reconstruir sus casas en Madeira. Ya habían logrado esa meta y habían regresado, pocos. Cuéntanos cómo fue la experiencia con el idioma, ya que venías de un país donde se habla español y llegas aquí a Portugal, se habla otro idioma. ¿Fue una situación muy difícil adaptarse al nuevo idioma? Bueno, sí, para mí fue, al principio pensé que no lo fuera porque yo convivía mucho con portugueses en Venezuela, pero el portugués que está en Venezuela ya no habla un portugués tan cerrado como el que está acá, ya habla un portugués muy españolado. Entonces los que estaban allá, pues yo les entendía derivado a eso. Cuando llegué acá, sorpresa, que no entendía nada de lo que ellos me decían y el personal de Madeira habla diferente al del continente, porque el personal de Madeira habla, por ejemplo, la diferencia que hay del caraqueño
al oriental, o al caraqueño al de Maracaibo. Hay esa diferencia. Entender el portugués de Madeira, yo estaba acostumbrada a hablar con personas que, como les digo, un portugués más españolado, era más fácil. Los de Madeira no. Ellos tienen palabras diferentes a lo que es el portugués continental. Y cuando hablamos de Portugal continental, ¿a qué nos referimos? Lo que se le llama Portugal continente es todo lo que es Lisboa, Porto, Algarve, todo lo tierra central de Portugal. Cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido con el idioma portugués. Bueno, una de las primeras cosas que me pasó, que se me quedó grabado, fue que una tía, estábamos haciendo unas pequeñas limpiezas, yo le estaba ayudando. Y ella, la casa de ella es de 2 pisos, y ella me mandó, hija, vaya a buscarme la basura. Y yo fui, como no sabía lo que era, para nosotros en Venezuela basura pues es basura, y yo agarré cachote, lixo, aquí en Portugal se llama así, y yo agarré el pote de la basura y se lo llevé a ella hasta allá, casi no podía, y ella se puso las manos en la cabeza y me dijo, hija, ¿qué trajiste? Y disculpe, es que basura aquí es una escoba. Lo que nosotros llamamos escoba en Venezuela. Yo digo, tanto trabajo que yo pasé para llevar este pote hasta arriba, y ella se echó a reír. Son palabras iguales, pero cosas diferentes. ¿Cuál fue su primer empleo aquí en Portugal? En mi primer empleo comencé por ir a una mercería. Acá en Portugal se dice mercería, en Venezuela le llamamos pequeñitos abastic. Iba ahí, me quedaba ahí cuando el tío tenía que ir a hacer algunas compras, algunas diligencias. Él me dijo, bueno, venga para acá y le voy enseñando cómo trabajar más o menos de aquí. El problema era cuando me dejaba sola, porque se me olvidaba los precios. En altura se manejaba el escudo. El escudo para mí siempre fue una moneda más valiosa que el euro. Y no es para mí, sino que fue siempre más valiosa que el euro. Era muy buena esa altura cuando era el escudo. Yo agarré esa altura del escudo. Entonces a mí me parecían los precios sumamente baratos y yo decía, no, pero esto no puede ser así, esto tiene que ser más o menos más caro. Y yo ponía precios más caros. La gente, ¿cómo conocían al tío Juan? Ellos me daban el dinero. Cuando llegaba el tío y preguntaba, hija, ¿qué vendiste? Yo le decía, vendí esto. Abría la caja y veía mucho dinero. Me decía, ¿pero por qué hay tanto dinero? Yo, porque vino un señor, me compró esto y yo se lo vendía tanto. Y él se ponía las manos en la cabeza y decía, eso está demasiado caro, eso no cuesta eso. Y yo le decía, pero tío, esto me parecía que era demasiada cantidad y me parecía que era muy poco dinero. Pues la gente es tan leal y tan seria en ese sentido que ellos no se importaba, ellos me daban el dinero, pero después venían y el tío se lo devolvía porque yo había cobrado más de aquello que valía. A ellos les causaba gracia, pero entendían que yo no sabía porque apenas estaba llegando y no entendía casi lo que ellos hablaban y ellos también no me entendían a mí. Aparte de trabajar con el tío Juan en la mercería, me estuviste contando que también trabajaste en un restaurante. ¿Cómo fue su experiencia allí? Sí, después de esa mercería busqué trabajo junto con una amiga, hija de portugueses que vivía ahí, a un restaurante, y ellos me dieron trabajo en un restaurante porque necesitaban una persona que hablara español, ya que ellos tenían muchos visitantes de España. Y comencé a trabajar en ese restaurante ahí en Madeira, atender más que todo a las personas que hablaban español. Pero entonces ahí llegaba, no era solamente españoles, era ingleses, franceses, alemanes, porque Portugal es un país turístico donde vienen personas de todas partes del mundo. Fue una experiencia bastante difícil para mí porque nunca había trabajado en un restaurante y yo fui a servir las mesas. Cuando agarraba los platos mis manos temblaban porque yo nunca había llevado platos a la mesa, a no ser de mi familia, que es diferente. Una vez me pasó que yo llevaba los platos a colocarlos en la mesa y eran 4 trabajadores y ellos se levantaron de aquella mesa porque pensaron que yo les iba a echar la comida por encima y a mí me causó mucha risa tanto que ellos se levantaron y bueno, cada uno me agarró el plato y me dijo, tranquila que nosotros te ayudamos. Y eso fue una experiencia, bueno, era divertido y a la vez era muy incómodo cuando me tocaba ese momento. Yo decía, ay Dios mío, que todo me corra bien, que todo me corra bien. Pero bueno, de ahí es que uno aprende. Y había muchos portugueses que estaban en Venezuela, que venían a Madeira como
ya pasaban a ser como turistas. Algunos tenían familia, otros ya no la tenían, y venían de vacaciones en esa altura. Eran portugueses que estaban en Venezuela, que habían hecho unas grandes fortunas de su trabajo, porque trabajaron mucho en Venezuela, tenían negocios, panaderías, etcétera. Y en ese entonces la moneda de Venezuela valía mucho. En esa altura se podía usar cualquier tarjeta de crédito de cualquier banco de Venezuela. Muchas veces ellos demostraban que traían mucho dinero de allá. Algunos, no todos, pero hacían sentir un poquito inferior al portugués que nunca había emigrado. Derivado a que ellos ya tenían una gran fortuna en Venezuela y que los que se quedaron aquí no, que apenas vivían de un sueldo. Pues esas personas que vivían de un sueldo eran mucho más felices que aquellas personas que tenían grandes fortunas, porque disfrutaban de la vida cada día como si fuera el último. Después de estar en Madeira durante un año, deciden venirse aquí al continente, a la parte de Montillo, San Francisco. ¿Por qué tomaron esa decisión? Bueno, en ese entonces en Madeira se trabajaba muchas horas. Un restaurante era la hora que abría, a las 10 de la mañana, hasta la hora que cerraba. A veces era 11, 12, 1 de la mañana, todavía estaba abierto. Y pues uno no recibía más por esas horas que estuviera ahí extras. En ese entonces todos pagaban por igual, porque todos se ponían de acuerdo a pagar un solo sueldo. Y aquí en Portugal, aquí en el continente, era diferente. Por eso decidimos venirnos acá al continente, porque en ese sentido era mejor. Desde ahí vivo acá, en este mismo sitio, en este mismo lugar. En Montillo Alcochete, que queda pasando el puente Vasco de Gama, al otro lado del río, el río Tejo, pues. Y desde entonces vivo acá, en esta zona. Actualmente, ¿en qué trabajas aquí en Portugal? Bueno, acá en Portugal ya tengo muchos años que trabajo en la área de estética, soy esteticista y no soy una persona que me gusta mudar de trabajo. Donde llego me quedo. Ya tengo 7 años trabajando con estos nuevos patrones, siempre en la área de estética, todo lo que es estética. Hace 8 años aproximadamente decidiste incursionar en la música. ¿Qué te motivó a componer? Bueno, lo que me motivó a componer es que aprendí a componer sin saber que podía hacerlo. Lo que me motivó a escribir, a hacer música, fue que me salió, quería regalarle una canción a mi mamá y le compuse una canción a mi mamá por el Día de las Madres. Me inspiré en aquel sentimiento de lo que yo le quería decir a mi mamá y por no estar allá. La canción se titula Canto a mi madre. En el momento que la estaba escribiendo, toco un poquito la guitarra, nada más la toco para hacer mis músicas y eso. Quise grabar, hacer en un género, el género venezolano, que es música, lo que nosotros llamamos en Venezuela la música parrandera, música de campo, que es una música basada en guitarra. Es una música tradicional que se escucha, que la gente la toca, que la canta, más que todo cuando están las personas trabajando en el fin de día, se juntan y les gusta cantar aquella música, pero de ahí se han creado grandes grupos de ese género musical, como es la música parrandera, la música carranguera. En Colombia se dice carranga y en Venezuela parrandera, que es la música de campo. Que esa música más que todo se oye es en la parte andina, ¿no? Mérida, Trujillo, Táchira, es más sonada en esa zona. Es más sonada en esa zona, pero derivado a que ha salido mucha gente de los Andes, ha llevado ese folclore con ellos, porque la música parrandera es un segundo folclore de mi país, de Venezuela, de nuestro país, Venezuela. El primero es la música llanera. El segundo es esa música, porque es una música tradicional, que es igual como es la música portuguesa, lo que nosotros llamamos aquí rancho. El rancho que se escucha aquí en todas las fiestas, eso tiene que formar parte de las fiestas tradicionales de acá, de Portugal. Entonces nosotros allá también tenemos eso, solo que no le sabemos dar ese valor. ¿Por qué me motivó a hacer eso? Porque parece que a mí me llama más la atención hacer las cosas difíciles, las más difíciles. ¿Por qué más difíciles? Porque son cosas, un tipo de música que no todo mundo
se para ahí a escucharla. O sea, no todo el mundo le da atención a los arreglos musicales, a las composiciones, y hay canciones muy bellas, con unas composiciones muy bonitas, porque tenemos grandes compositores de ese género musical. Y poquito a poco se ha ido escuchando en más sitios, o sea, los venezolanos han ido llevando este folclore para otros países. Y gracias a eso se ha dado a conocer en otros países. Y esa fue mi intención. Y sobre todo porque me gusta. Viene así como de sangre. ¿Y esa primera canción que le escribiste a tu madre, la grabaste? ¿O tienes algún sencillo de esa canción donde se pueda ver y todos los seguidores puedan escuchar su música? Bueno, en YouTube me consiguen como Florcita Pérez, porque mi nombre es Flor Pérez. En el canal de YouTube, ahí están mis temas. Tengo un tema que se titula La Pulga y el Piojo, que tiene su videoclip grabado acá en Portugal. Ahí también pueden ver parte de aquí, de este hermoso Portugal, como lo es el Marqués Pombal, en el Vasco de Gama, en Alcochete, en la zona, una parte de Alcochete. Entonces mi intención de hacer ese video acá era también para mostrarles un poquito de este hermoso Portugal. Ahí van a conseguir esta canción, Encanto a mi madre. Hice una canción popular, en género popular, porque me pidieron mucho que la hicieran en género popular. Qué gran tristeza, así se titula esa canción, Juntos pensando lo mismo. Una flor, esa canción sí no es mía, es de la autoría de un artista, de un compositor colombiano, Arnóvis Álvarez. Es esa canción y yo la traducí en portugués. Él me permitió hacer unas pequeñas alteraciones en las palabras para poder acoplarla. ¿Qué es lo que más extraña de Venezuela, ya que han pasado más de 23 años estando aquí en Portugal? Lo que yo más extraño de Venezuela es el cariño de mi familia, es el amor de mis hermanos, de mi mamita, de mis sobrinos, y extraño mucho lo que son las partes de las comidas. Nosotros teníamos cosas muy tradicionales de mi país, que hace poco tuve la oportunidad de ir a Venezuela y que prácticamente eso se ha perdido. Le comenté a algunas personas allá y les dije que no dejaran de hacer eso porque era algo muy nuestro, que eso solamente se hacía en Venezuela. El queso ahumado, nosotros en Venezuela tenemos en la parte de los Andes lo que se llama queso ahumado, apenas se hace en los Andes. ¿Por qué razón? Porque en los Andes antiguamente no había luz en todos lados, entonces se usaba, el queso se ahumaba para que no se dañara, porque no teníamos nevera, no había nevera. Yo soy de los Andes, yo nací en los Andes. Mis padres, mi papá es de pregonero, nosotros somos descendientes de pregonero. A unos dulces que antiguamente se hacían, ahora ya no los quieren hacer porque da más trabajo. Es muy importante mantener esa tradición. Y como es también la tradición de las hallacas, Venezuela, el plato tradicional navideño es la hallaca, el pan de jamón, el que tiene pues un poquito de pernil. Mantener esa tradición, la ensaladita de gallina, porque en Venezuela, si no tenemos la hallaca en Navidad, pues no es Navidad. No cambiemos esas cosas, vamos a intentar mantener esa cultura original que nos identifica y que identifica a cada país. Así como es Portugal, que el plato tradicional de Navidad acá es el bacalhau. A lo largo de estos 23 años, ¿has mantenido la tradición de su hallaca en Navidad? Sí, al principio cuando llegué acá no teníamos harina. No había harina, no había nadie que trajera harina de Venezuela, por lo tanto pasé muchos años sin tener la harina que es la que se usa para hacer las hallacas. Pero después aparecieron algunos portugueses que vivían en Venezuela que la fueron trayendo. Había nada más un sitio en Oporto donde la vendían cuando ya me mudé para acá, para el continente. Y yo la mandaba a buscar de allá, de Oporto aquí siempre queda un poquito lejos donde yo estoy, pero la mandaba a buscar siempre con intenciones de hacer una hallaquita. En altura nadie vendía hojas de bananera acá. Ahorita sí, hay unos venezolanos, unos portugueses venezolanos que vinieron y que las traen. En altura no. Pero ¿qué hacía? Había una matica por ahí cerca de una plaza y yo me la pasaba detrás de aquellas hojitas y me cortaba unas hojitas más o menos y por lo menos 3 hallacas hacía para mí. ¿Qué consejo le darías a todos aquellos venezolanos o latinos que tienen pensado venir a Portugal o a cualquier país del mundo?
Bueno, yo le diría que los que quieren venir a Portugal con la intención de quedarse, de formar vida aquí, de conseguir un trabajo, primero que todo tienen que mentalizarse que acá es para trabajar en lo que salga. O sea, no tienen que venir con aquella mentalidad de que van a conseguir trabajo de una vez en sus áreas, porque muchos que vienen ya son licenciados con doctoramiento, donde han trabajado en Venezuela, por en este caso, en la área de ellos. Aquí no pueden venir con esa mentalidad de que van a trabajar. Eso es puro cuestión de suerte. Primero que todo, para poder legalizarse, si no tienen familiares portugueses para poder hacer papeles por agregado familiar, tiene que ser a través de trabajo, con un contrato de trabajo. Entonces tienen que venir con una mentalidad de trabajar en lo que les salga y hacer un buen trabajo sobre todo, porque es muy importante. El venezolano es trabajador, el venezolano tiene responsabilidad y es muy importante que mantengamos eso afuera, porque en nosotros se refleja lo que es nuestro país. Entonces es muy importante que lo que nos enseñaron de las cosas buenas, que nos enseñaron nuestros padres en nuestro país, nunca lo perdamos, que siempre lo conservamos, y eso significa la responsabilidad de todo. Es muy importante lo que usted dice, ya que nosotros somos los que estamos construyendo ese camino para los próximos que piensan emigrar. Si nosotros hacemos un buen trabajo y tenemos una buena reputación, las personas que llegan van a tener más fácil el camino. Seamos muy conscientes que el trabajo que nosotros realicemos va a abrir el camino para otros venezolanos o para otros latinos que vienen a trabajar a este país. Sí, claro, eso es algo muy importante porque depende del comportamiento de los primeros que llegaron. Eso es lo que va a dejar el camino abierto para los que vienen de segundo. Si nosotros nos portamos bien, nos va bien en todos lados. Si somos responsables, vamos a dejar una imagen bonita de los venezolanos, de los que vengan. Entonces siempre va a conseguir una persona, mire, conmigo trabajó un venezolano y me gustó mucho su trabajo y no tengo nada que decir de esa persona. Eso es algo muy bonito. Estoy muy agradecido de que me acompañaras en esta segunda parte de Vivencias de Venezolanos en Portugal. Gracias por acompañarnos, por compartir su vivencia a lo largo de estos 23 años. Yo soy la que le agradezco, Víctor, gracias por su invitación. Para mí ha sido un placer y para mí es un gusto la oportunidad que usted me ha dado de estar acá, y tengo muchísimas cosas que contarles, pero el tiempo es corto, mi gente bella, así que bueno, tenemos que dejarlo por aquí. Gracias por acompañarme en esta entrevista con Flor Pérez. Si les gustó el video, déjenmelo saber en los comentarios y dale like. Sin más nada que decir por el momento, me despido. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, nos vemos, chao, chao. Chao, chao.